Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgar Tepe. Espero su apoyo de 1500 me gusta para la escena final de Zeynep y Halil. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Halil deja a Zeynep en la pista, diciendo que el juego ha terminado, volvamos a la realidad. Al ver a Zeynep sola en medio de la pista, Orhan se acerca a ella. Dice que es una pena que una mujer tan hermosa esté sola en la pista. Le extiende la mano a Zeynep. Suena el teléfono de Zeynep. Selma llama a Zeynep a casa. Se vuelve hacia Orhan y le dice, tengo que volver a casa. Orhan dice que por supuesto, vámonos. Mientras Halil lo cuida, su voz interior le dice que fue con él. Gulan también le dijo a Halil que no le gusta bailar. Halil responde, de todos modos, no me gusta. Gulan no es así en absoluto. Dice que te veías muy hermosa. Songül inmediatamente arruina el ambiente. Baila con el enemigo. Zeynep agradece a Orhan. Gracias también por venir, Orhan. Él dice, gracias a ti, me convertí en el hombre más genial de la noche. Zeynep dice, déjame cuidar de mi abuela. Orhan responde, permítanme saludar también a la señora Tulay. Zeynep estaba dormida cuando vio a su abuela. Selma dice que lo siento, tenía que llamarte. Selma pregunta qué pasó. Zeynep estaba muy enojada porque asistía a la invitación sin avisar. Mientras tanto, Orhan dice que no volverá al extranjero. Selma dice que me estás ocultando algo. Zeynep dice que no. Pero tú eras así cuando eras pequeña, tus mejillas se ponían rojas inmediatamente. Bromean. Entonces Zeynep dice, déjame ir y cambiarme. Orhan llega a la letrina. Ömer Bey me lo ha confiado. Dice que no te dejaré así. Dice que tomará medidas al respecto. La señora Tulay le da las gracias. Sin embargo, Zeynep dice que definitivamente no lo aceptará. ¿Cuál es tu plan si no te importa que te lo pregunte? Orhan dice sorpresa. Y añade, nos vemos mañana. Halil y Orhan se encuentran afuera. La voz interior de Orhan habla. Él dice que tu baile ha terminado, pero mi baile apenas comienza. Se dice que no dejaré a Zeynep en tus manos. Mientras tanto, Zeynep y Halil chocan en las escaleras. Halil inmediatamente agarra a Zeynep. Zeynep mira a Halil a los ojos con una expresión muy triste. Recuerda el baile. Halil a la derecha, Zeynep a la derecha, Halil a la izquierda, Zeynep a la izquierda, no pueden cruzarse. Halil sostiene los brazos de Zeynep. Dice que no podemos seguir así para siempre. Al día siguiente Halil va a su estudio. Lo único en lo que piensa es en su baile con Zeynep. Se dice a sí mismo, sal de mi mente. Zeynep llega a la última frase del baile de Halil. Dice que se acabó el juego, volvamos a la realidad. Luego llama a la puerta. Dice que te traje el café. Halil responde, ponlo sobre la mesa. Halil se levanta mientras Zeynep sirve el café. Cuando el café está a punto de derramarse, Halil lo atrapa. Dice que deberías prestar algo de atención. Tú de repente. Siempre tienes una excusa. Zeynep pregunta, ¿tiene alguna petición para desayunar? Él dijo no. Zeynep sale de la habitación. Yusuf no puede encontrar a Gunce en la habitación. Ve el nombre Tahir en su teléfono. Yusuf se equivoca mucho. Yusuf está muy molesto porque Salak Gunce no explica nada. Zeynep empieza a servir en la mesa del desayuno. Ocúpate del servicio de Songül a su esta mañana. Zeynep dice que no sabe dónde poner qué. Songül le pregunta a Halil por qué crees que Orhan se quedará. Dice que probablemente pronto recibiremos noticias de la boda. Halil, eso no es asunto mío. Él dice que no te preocupes también. Mientras Zeynep cuida el jardín, llega Orhan. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Zeynep dice que sí, pero cuando termine.
Entonces Songul recuerda lo que dijo que solía ser amor. Zeynep llega a Oran. Oran pregunta cómo continuará esto. Merve quiere ir a una institución de enseñanza privada. Esto no es importante para mí. Dice que no lo aceptarás. Oran, será mejor que empieces a trazar una dirección. Deja de ser un sirviente. Él dice ven y trabaja conmigo. Preparemos un plan que se adapte a su horario de trabajo. No estoy tratando de meterte en problemas. Él dice, quiero hacerte el trabajo más fácil. Estoy pensando en invertir en agricultura con energías renovables. Dice estoy pensando en ti en su cabeza. Zeynep dice que es un muy buen plan. Ali le envía a Asu. Le dice que vuelva al trabajo. Zeynep dice que está bien, ya voy. Oran dice no aceptaré la respuesta no. Cuando Zeynep se acerca a la mansión, ve a Alil en la ventana. Lo llama hacia él. Alil dice que no quiero ver a Oran en mi casa. La dependencia es mi área. Alil dice que este lugar es mío y este lugar es mío. Zeynep, ella es nuestra amiga de la familia. Dice que yo decido con quién hablar y con quién no hablar. Alil, esa gente es peligrosa. Dice que no sabe tomar decisiones. Provoca daños en olas. Zeynep dice que puedo protegerme de él y de los demás. La señora Tulay y Merve limpian la sala de estar. Cuando Zeynep los ve en este estado, piensa en las palabras de Oran. Piensa en tu familia. No me necesitas, pero yo te necesito. Zeynep no puede contener las lágrimas. La oferta de Oran es demasiado buena para rechazarla. Necesitas pensar. Dice que tengas en cuenta a tu familia a la hora de pensar. Yusuf espera a Gunce en casa. Mientras Gunce está a punto de pagar el precio de su error, Yusuf considerará acudir a él. Zeynep llama a su madre y a Merve. Dice que Oran le hizo una oferta de trabajo. Dice que tengo que aceptar esta oferta también. Además, Zeynep, hay personas a las que tengo que explicarles esta decisión. Tu voz interior es lo primero, Alil Frat. Le dice a Alil que aceptará la oferta de Oran. Alil se vuelve loco de ira. No lo permito. Dice que no se pueden hacer dos trabajos al mismo tiempo. Apagarlo. Oran llama a Zeynep. Él dice, ¿pensaste en mi oferta? Zeynep ve el sufrimiento de Merve y Tulayam. Luego dice, acepto tu oferta. Pero esto quedará entre nosotros, afirma. Dice que nadie debería saberlo por ahora. Zeynep y Alil se encuentran. Él dice, voy a poner a dormir a mi abuela. Los trabajos en el jardín no han terminado. Luego dice que te encargues de esas cosas. Zeynep pone a dormir a su abuela. Luego habla consigo mismo. No estoy robando el dinero ni el esfuerzo de nadie. Dice que solo estoy sacrificando mi sueño. Songul sigue a Zeynep. Luego viene a Alil. Zeynep sale de casa en secreto. Alil ve a Zeynep salir de la casa. Songul muestra lo que quiere. Alil dice, ¿a dónde vas? Gunce confía en el hombre como un tonto y le da el dinero. Se da cuenta de que ha sido defraudado. Alil aparece frente a Zeynep. Él dice que no puedes ir. Zeynep dice que iré. Zeynep dice que haré cualquier cosa por mi familia. Todo lo que he hecho hasta ahora, lo he hecho por mi familia. Voy a hacerlo ahora. Dice que salgas de mi camino. Se detiene una vez más. Él dice que no puedes ir. Él pregunta, ¿qué sabes sobre la familia? No todo el mundo viene de una vida sin exámenes como tú. Yo digo familia, él te llama familia. Alil no puede contener las lágrimas en ese momento. Alil enojado dice entonces, todos ustedes y su familia, salgan de mi casa. Zeynep se desploma en ese preciso momento. Su única debilidad la puso a prueba con Zumrutan. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.